Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hemos analizado cómo otras religiones llevan a las personas al cielo, pero en cambio, con respecto al cristianismo, ¿cuál es la situación? Exacto, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, si tienes dudas sobre de qué se trata el plan de salvación y cómo los cristianos en realidad van al cielo, quédate que empezamos. Muchas veces nosotros hemos dicho, ¿cómo es que el cristiano en realidad tiene derecho para decir que puede estar en el cielo? Pues bien, el día de hoy vamos a analizar cada una de las diferentes etapas, pero para poder explicarlo vamos a hacer una pequeña analogía, como aquella situación cuando tú te vas al médico. ¿Cómo es que el doctor sabe en qué etapa tú estás y qué tipo de medicina necesitas? Pues bien, para curar una enfermedad, ellos se basan en tres principales pasos, que son el diagnóstico, la medicina y el tratamiento posterior. Así que si tienes curiosidad sobre esto, vamos con la primera parte. Precisamente, el diagnóstico es algo muy importante cuando nosotros queremos hablar a nivel medicinal, debido a que el diagnóstico determina qué tipo de tratamiento y medicina se utilizará para el paciente. Un diagnóstico mal realizado puede generar muchos problemas en el paciente, ya que los medicamentos no serían efectivos con él y pueden traerle más daño a la situación actual. Por eso en estos días se utilizan equipos que ayudan al diagnóstico, equipos especializados como se trata de los rayos X, tomógrafo, resonancia magnética, incluso las pruebas de laboratorio. No lo olviden, un diagnóstico bien realizado permite trabajar en la enfermedad de la forma más eficiente y segura. Listo. Nosotros una vez que hablamos sobre el diagnóstico nos damos cuenta de que es algo importantísimo para determinar una enfermedad. Ahora, lo mismo sucede con respecto a cómo irías tú al cielo. Si una persona estaría bien con Dios, literalmente no necesitaría de esto. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si es que la persona en realidad tiene una enfermedad que no sabe? Entonces, para esto queríamos ver lo que es el diagnóstico y cuál es la perspectiva de Dios con respecto a nosotros. ¿Cuál crees que con respecto a ti? ¿Crees que acaso tú delante de Él sí podrías entrar en el cielo? Pues bien, analicemos lo que dice el siguiente versículo. Romanos 3 del 10 al 18. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Muy bien, ¿te acuerdas que cuando hablábamos del diagnóstico, el doctor nos decía que hay que tomar en consideración las herramientas con las que se hacen los diagnósticos como el rayos X, el tomógrafo? Pues bien, lo mismo sucede con respecto al cristiano. Te invito a que puedas revisar lo que dice Éxodo 20 del versículo 1 al 17, que prácticamente es como un rayos X de cuál es tu situación. Ahí se encuentran los 10 mandamientos y puedes comparar con tu vida a ver si es que tú has cometido alguno de estas fallas. Pues bien, déjame decirte algo, estoy seguro de que has cometido al menos una vez una de esas fallas, y la paga de esto se llama pecado, o más bien la consecuencia de esto se llama pecado. Ahora me dirás, pero Sebas, aquí dice claramente que todos hemos pecado. Exactamente, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la paga del pecado en realidad es la muerte, tal como lo dice Romanos 6:23. Entonces imagínate por un momento, si la paga del pecado es la muerte, podemos evidenciar eso ya que todos los seres humanos han muerto. Incluso la persona que Jesús resucitó, Lázaro, revivió, pero pasaron varios años y volvió a morir. Entonces esta paga sigue siendo constante. Ahora, si decimos que esta es la paga, la muerte, ponte a pensar por un instante. ¿Qué significa la muerte? Pues sí, la muerte significa separación de Dios. Y separación de Dios quiere decir el infierno. Cierto,
Ahora, si nosotros hablamos sobre el medicamento, debemos considerar que no se trata de una situación cualquiera. No puedo aplicar cualquier medicamento aleatorio, sino que debe ser uno específico para la patología que está pasando en ese momento. Y no solo eso, sino que también debo dar en las dosis adecuadas para que el cuerpo no lo rechace y a la vez sea lo suficientemente eficiente para tratar la enfermedad. Debemos considerar algo muy importante con respecto a la medicina, y es que muchas de ellas deben tomarse en horarios establecidos, cosas que si nosotros no los tomamos en estos momentos, el efecto precisamente disminuye y el hecho de curar la enfermedad va bajando sustancialmente. Ahora, no olvidemos otra cosa también. Por lo general en la medicina se especifica de que los medicamentos no deben combinarse con otras cosas. Por ejemplo, a veces decimos medicamentos no deben tomar en estos momentos alcohol, bebidas alcohólicas, valga que es lo mismo, fumar y muchos otros ejemplos, ¿sí? Hay ciertas restricciones que se aplican para cuando tú tomas un medicamento. A pesar de que sea doloroso, a pesar de que incluso pueda venir en inyecciones o sea de un sabor amargo, sabemos que el uso correcto del medicamento puede salvar una vida y, lo más importante, quitarnos de aquella enfermedad. Ahora sí, mis amigos, se preguntarán, ¿qué clase de medicina necesitaríamos para poder ir al cielo? Pues bien, algunos pueden decir, yo prefiero la medicina natural, yo prefiero curarme a mí mismo con lo que tengo en la casa o con agüitas de viejas. ¿Y cómo es eso en nuestra vida diaria cuando queremos hacer buenas obras, cuando queremos ayudar al prójimo, cuando decimos, no, yo traigo todo lo que mi casa necesita? Pero déjame decirte algo, todo eso no te va a hacer bien. Al igual que para una enfermedad grave, estas agüitas y esas cosas no te ayudan, lo mismo sucede con respecto a tu salvación. Estas obras no te ayudan a acercarte a Dios, porque en realidad la única medicina válida y permitida por Dios mismo es una persona, y esta persona es Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo con respecto a esto. Romanos 3, 23 al 25a. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Es muy interesante en verdad ver el caso de Jesús, ya que el hecho de que Él haya venido no fue algo en vano o fue para simplemente vanagloria de Dios, para mostrarse que en realidad era real, sino todo lo contrario. Él vino a cumplir una misión muy importante. Si decíamos que la paga del pecado era la muerte, Él tenía que pagar eso. Tenía que tener ese punto de separación de Dios. ¿Y dónde se vio este pago? En la cruz. En la cruz no fue solo el hecho de que fue crucificado, sino que Él cargó con el pecado de toda la humanidad, para que así cualquier persona que creyera en Él pudiera ser salvo. Y esto es lo sumamente precioso, porque el cristiano, cuando pone su fe en Jesucristo, ahí es donde tiene el acceso para entrar al reino de Dios, ya que esa es la única medicina aceptada por Dios, y lo más importante, es la única medicina válida, en la dosis perfecta. Por eso en la Biblia menciona sobre cree en Jesús para que tú seas salvo. Ahora, ¿sabes cuál es el problema del día de hoy? Lo que sucede es que muchas veces la sociedad hemos querido mezclar las cosas. Cuando el doctor nos dice, mira, tienes que tomar esto, y yo quiero decir, ya, entonces mezclo esta pastilla con esta otra pastilla también y estas otras pastillas, y termino haciendo un daño. O muchas veces dicen, tomo bebidas alcohólicas, me voy a fumar cuando estoy tomando medicina. Entonces queremos mezclar siempre la medicina con algo, y esto daña el efecto de la misma. Lo mismo sucede con respecto a Cristo. Últimamente se lo ha mezclado con religiosidad, con legalismo, o con el éxito, con la riqueza financiera, y no nos damos cuenta de que en realidad la medicina claramente dice, el único que te puede salvar, el único que te puede rescatar es Jesús y nadie más. 3. El doctor te recomienda que te suscribas, lo necesitas. ¿Sí? Ya. 1, 2, 3. Muy bien. Antes de ir con la última parte, el doctor te recomienda que te suscribas a este canal porque vas a aprender muchas cosas. Sigamos.
Si nosotros vamos a la última parte, después de haber mencionado el diagnóstico, la medicina, y ahora que viene el tratamiento posterior. El cuerpo humano, después de pasar por una enfermedad, lucha contra esta enfermedad y por eso queda cansado, queda agotado y necesita volver a recuperar las fuerzas que tuvo anteriormente. Por lo cual el tratamiento ayuda a que recupere de estas fuerzas. El tratamiento se divide en dos partes principales. Primero, cosas que debes hacer con cierta frecuencia y cosas que debes evitar o no hacer, ¿sí? Las cosas que debes hacer por lo general son los tratamientos en los que tienes que fortalecer alguna parte de tu cuerpo. Imaginemos que te rompiste el brazo. Después de que ya se restaura, comienza el tratamiento para recuperar la fuerza del mismo. Igualmente sucede, por ejemplo, una pierna. O cuando tú, por ejemplo, te dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que caminar al menos 5 veces a la semana para que así puedas mejorar tu respiración. Son muchas de estas cosas que se pueden ayudar. Ahora, también tenemos las prohibiciones. Por ejemplo, desde ahora en adelante tú ya no puedes tomar cosas picantes en el caso de que sufras gastritis. O por ejemplo, dice, ahora debes evitar mucho lo que son el alcohol o el tabaco para enfermedades, por ejemplo, de lo que son hígado o también pulmones. Entonces, todas estas cosas ya quedan como prohibiciones y el problema es cuando el paciente no hace caso a lo que se le está diciendo, ya que esta enfermedad, cuando nosotros incurrimos en lo que no debemos hacer, se deteriora y puede volver la enfermedad o incluso traer otras enfermedades que son mucho peores que la primera. El tratamiento es el complemento adecuado para una rápida sanación y recuperación del individuo. Muy bien, entonces ahora me dirás, listo Sebas, ya he tomado la medicina, ¿cuál es el siguiente tratamiento? Pues déjame decirte que este tratamiento no será algo corto, sino que durará toda tu vida. Pero este se divide en dos partes muy importantes. Al igual que habló el doctor hace unos minutos, hay tratamientos de cosas que debes hacer y cosas que ya no debes hacer. Así que nos vamos a guiar en estos dos versículos que dicen a continuación. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 6 del 1 al 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente parte. Tenemos la terapia dividida en dos partes, cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. Como tú ya decidiste creer en Jesús y que Él es tu único Salvador, ahora te falta conocerlo mejor, tener una relación más íntima con Él. ¿Y cómo lo obtienes? A través de la oración y leyendo lo que es la Biblia. También congregándote. Es bastante importante hacer todo esto, ya que esto te ayuda a que tú sigas creciendo. Si ya le hiciste caso con la primera enseñanza que entendiste, ahora sigue aprendiendo qué otras enseñanzas te quiere dar, porque todas estas van a ser para mucha bendición en tu vida. Ahora, vamos con las cosas prohibidas. Claramente habla sobre que si ahora ya vivimos en Cristo, ya no podemos seguir tolerando el pecado. Así como el tratamiento cuando te dice, de ahora en adelante usted tiene que evitar consumir tales productos. Ahora para ti te digo, cristiano que estás empezando, debes evitar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado posiblemente ya no te quite la vida, ya no te quite esa salvación que tienes, pero te puede dar muchos síntomas y te puede afectar mucho a tu cuerpo, ya que si tú sigues en pecado, te va a seguir destruyendo poco a poco, hasta que te llega a un punto en el que necesitarás tratamiento más fuerte de nuevo. Puede ser que caigas hecho pedazos, pero podrás volver a Cristo, porque su gracia es así. Dice claramente, aquel que confesare sus pecados, Él es digno para coger y perdonarlos de ese momento. Entonces, si es que estás en pecado ahorita, tal vez sientes que tu relación con Dios no está bien, te invito a que lo hagas, a que pidas perdón este día y lo más importante, que vuelvas al camino para seguir yendo al cielo de la forma que a Él le agrada. Pues bien, para finalizar, hemos analizado cada una de las partes con respecto a la salvación y cómo cada una de ellas Dios te va guiando y te va acompañando. Pues bien, el día de hoy quería ver cómo estás tú con respecto a esta situación. Tal vez dices, Sebas, pero es que yo no sé si es que en realidad voy o no voy. Déjame ayudarte con algo. Hay unos síntomas muy importantes que se presentan. ¿Acaso has pasado por depresión, por angustia? ¿Acaso sientes que la vida no tiene un propósito o que simplemente hay algo que falta en tu corazón? Tal vez has tenido muchas decepciones
situaciones y piensas que es por eso, pero cada vez que vuelves a conocer a otra persona, vuelves a sentir el mismo vacío. Pues bien, déjame decirte, el vacío no lo va a llenar las cosas, el vacío no lo va a llenar la gente, el vacío no va a llenar cualquier situación. En realidad este vacío lo puede llenar Dios. Y necesitas volver a Él, pero debes tomar el medicamento como Él te dice, tal como dice en su palabra: cree en Jesucristo y serás salvo. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. No se olviden, si es que les gustó el video, darle like, suscribirse y lo más importante, compartir con un amigo que no sepa qué es el plan de salvación, para que así esa persona también pueda acercarse a Cristo. Otra cosa también, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y gracias por todo ese apoyo que nos están dando últimamente. Que Dios les bendiga enormemente. Nosotros fuimos Desmintiendo la Verdad. Chau, chau.